Agradecemos a la escolta y bandera de guerra del 29 Batallón de Infantería de la 29 Zona Militar de la Secretaría de Defensa Nacional por enaltecer con su participación esta sesión solemne. En el siguiente punto del orden del día me permitiré dirigir un mensaje. Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, Ciudadano Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, compañeras y compañeros diputados de nuestra legislatura, distinguidas y distinguidos invitados especiales, apreciable auditorio. Sean bienvenidos todos y todas ustedes a esta sesión solemne. La representación popular se regocija con este acto de reconocimiento y homenaje a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando los congresistas constituyentes concluyeron su obra legislativa y abandonaron la ciudad de Santiago de Querétaro para regresar a sus lugares de origen el 1 de febrero de 1917, nunca imaginaron que la Carta Magna que produjeron en los días memorables de diciembre de 1916 y enero de 1917, perduraría por una larga y fructífera centuria. Hoy, en el marco de esta sesión solemne, estamos festejando ese acontecimiento trascendental para la vida institucional de la nación y la historia de nuestro país. Exactamente 100 años después, también un 5 de febrero, en la fecha de la promulgación del documento jurídico más importante para el pueblo de México en las últimas 10 décadas. Varias generaciones de mexicanos posteriores a las de aquellos ilustres ciudadanos que dieron origen a la Constitución, nos damos cita esta mañana en el recinto legislativo. Estamos aquí los titulares de los 3 poderes del Estado: diputados, magistrados, servidores públicos del Poder Ejecutivo, así como de las dependencias y organismos federales con sede en la entidad, representantes de universidades públicas y privadas, de agrupaciones de abogados y también destacadas personalidades de la cultura, la sociedad, el comercio, la industria, para conmemorar con dignidad, respeto y regocijo el primer centenario de nuestra Constitución política. Este es el documento jurídico supremo más longevo de la historia de México y de Latinoamérica. Un ordenamiento que ha subsistido largamente por su vigor normativo, pertinencia social y congruencia política. Una norma que ha sabido encauzar la vida institucional y el progreso material del pueblo mexicano. Una Constitución que sigue siendo vigente, dinámica, actuante, conforme a la cual se hacen efectivas y garantizan la seguridad jurídica de los habitantes y la defensa de sus derechos. Como todas las producciones humanas, esta no ha sido una obra perfecta ni inmutable. Ha tenido el talento de actualizar su contenido normativo al ritmo y profundidad que le imprimen las exigencias y transformaciones de la sociedad mexicana, pero permaneciendo intacta y vigorosa en los valores y principios que identifican a nuestra nación: federalismo, Estado laico, división de poderes, república representativa y derechos humanos. Entre estos principios fundamentales destaca el de la educación laica y universal, una educación que ha sido regida por el Estado, que ha desarrollado integralmente las facultades del ser humano y fomentado en él el amor a la patria,
así como la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, sustentada en los resultados del progreso científico. La aportación del artículo 3 constitucional en la formación de los mexicanos ha sido incuestionable y trascendente. Apreciable auditorio, llegamos a estos 100 años con la conciencia clara de lo que ha significado la Constitución y de los acontecimientos que ahora enfrenta nuestro pueblo, como aquellos que ha desafiado a lo largo de su existencia como nación independiente. Vale la pena, por ello, repasar esos acontecimientos por la lección histórica que nos han producido. Poco antes de mediados del siglo XIX, México enfrentó una guerra absurda e injusta que nos arrebató la mitad de nuestro territorio. Nuestros compatriotas de entonces, desunidos, enemistados, desintegrados, fueron presa fácil del imperio que surgía al norte de nuestra frontera. Tan solo 10 años después, los mexicanos nos enfrentamos en una lucha fratricida interna que costó miles de vidas. Vulnerada, la patria cayó presa en los siguientes 3 años, en 1863, de otro imperio europeo que, en sus afanes expansionistas, pretendió imponernos un príncipe soñador, iluso e incompetente. Estos conflictos bélicos fueron consecuencia de la división interna y de la falta de unión de nuestros compatriotas. 6 decenios después, en 1914, un gobierno nacional ilegítimo e ineficaz, desligado de la unidad popular, provocó la intervención en Veracruz de este imperio americano que volvía por sus fueros y que 60 años antes había enseñado el rostro de la vileza y de la rapiña. Hoy, como ayer, nuestro país se enfrenta a una nueva y arrolladora avalancha, sustentada en los exabruptos, necedades e intolerancias de un líder americano que pretende lesionar nuestra dignidad como pueblo y la soberanía de nuestra nación. No caigamos nuevamente en el error del pasado, que esta nueva andanada no nos agarre divididos, enfrentados, desunidos. Esta es la hora de la unidad nacional, colimenses, para enfrentar nuevos retos y nuevos mesías trasnochados. El valor del nacionalismo que contiene y desarrolla nuestra Carta Suprema, ese sentimiento genuino que ha permitido a nuestro pueblo superar las adversidades, debe ser la brújula y el blindaje que dirija nuestros pasos. Digamos no a la construcción de muros divisorios. Manifestemos nuestro enérgico rechazo a la intransigencia y la desvergüenza de gobernantes extranjeros que amenazan y se burlan de México y de los mexicanos. Superemos nuestras diferencias domésticas por ahora para emprender de inmediato una jornada nacional en pro de la defensa de nuestra soberanía. Tenemos pleno derecho para salvaguardar lo que es nuestro, los connacionales, allende de nuestras fronteras, nuestro comercio y nuestra propia seguridad nacional. Esta es la hora, compatriotas, de coincidir en lo básico, de defender a la nación, no de dividirnos. Es tiempo de consensar, no de discrepar. Es la hora de organizarnos por México y la defensa de sus valores como nación libre, soberana y justa. Los integrantes de esta legislatura, señor gobernador, como mexicanos leales, conscientes y patriotas, estamos del lado del pueblo de Colima y con ese carácter y representatividad estamos con usted en la defensa de nuestros valores, principios e independencia de nuestro país. Sea usted, por ello, el amable portador para expresarles a los titulares de las instituciones nacionales y especialmente al presidente de todos los mexicanos que apoyamos y respaldamos todas las medidas encaminadas a salvaguardar esos principios y valores que nos identifican como pueblo. No es esta la hora de las dubitaciones, ni alberguemos duda alguna de que tenemos la razón. No distraigamos la mirada ni la atención. Aprendamos de la historia. Ella es nuestra mejor consejera. Esta es la hora, colimenses, para que sigamos trabajando por construir puentes entre los pueblos, puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y de la intolerancia. Las disposiciones constitucionales constituyen
el mejor instrumento para sostener esta lucha por lo nuestro. La Constitución será guía, faro y destino. Volvamos la mirada a la Constitución, cobijémonos en su contenido normativo, vigoricemos el espíritu con sus fortalezas y enseñanzas, con el sustento normativo que nos brinda nuestra Carta Magna, con ella en la mano, con la razón de nuestro lado y el vigor reconfortante de nuestros valores nacionales, afiancemos en el contexto internacional la defensa inquebrantable de México y de su destino. Es cuanto. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana. Señor diputado Nicolás Cortés Contreras, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, le agradezco por recibirnos junto con todos los integrantes de esta 58ª legislatura en este recinto del pueblo. Saludo con afecto al señor gobernador del Estado de Colima, maestro Ignacio Peralta Sánchez. Agradezco la presencia de los magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aquí presentes, así como de los señores jueces y juezas que componen el Poder Judicial del Estado. Buenos días tengan todos los aquí presentes, autoridades civiles y militares de los 3 órdenes de gobierno. La Constitución de 1917 representa la consumación de un proceso histórico en la búsqueda de la identidad nacional. Es la síntesis de un proyecto de nación que se funda en la formación del Estado mexicano sobre la base de la idea federalista de Ramos Arizpe. Es la síntesis del ideario liberal que, a partir de los constituyentes de 1857, se transformó en dogma en la conciencia política del México independiente sobre la base de las libertades políticas y civiles, el reparto funcional del poder y el establecimiento de responsabilidades públicas, y que dio origen a los fundamentos del Estado mexicano. Es la síntesis de la reivindicación democrática en el ejercicio del poder público y de la transformación en norma jurídica del pensamiento social que, igualmente, reivindicó la propiedad a favor de su dueño originario, la nación, para darle un sentido social y favorecer así la generación de procesos de desarrollo común y no solamente la realización de actividad especulativa. Es la síntesis que transformó en norma jurídica fundada en el respeto a la dignidad humana las aspiraciones de aquellos hombres y aquellas mujeres cuya fuerza física, capacidad intelectual o habilidades era su único patrimonio para el mejoramiento de su calidad de vida en lo individual y como comunidad. La Constitución de 1917 es el resultado de un proceso de búsqueda de la identidad nacional que duró 93 años, que puso punto final a lo que Mariano Otero denominó la sociedad fluctuante, la cual prevaleció en el México independiente del siglo XIX, aún después del triunfo de la República. La Constitución mexicana de 1917, que hoy celebramos a 100 años de existir, matizó, para decirlo en las palabras de Reyes Heroles, el acuerdo en lo fundamental, tan necesario para darle espíritu a un Estado social y democrático de derecho. Así, los constituyentes de Querétaro, congruentes con la idea histórica de construir un andamiaje legal que permitiera el correcto funcionamiento de una sociedad organizada políticamente, partieron del fundamento que da un adecuado sustento al acuerdo en lo fundamental y, ciertamente, posibilita la constitución de la organización política de la sociedad. Esto es, partieron por definir el origen, titularidad,
concepto y ejercicio de la soberanía, atributo esencial de todo pueblo que, organizado políticamente, quiere interactuar en el concierto de las naciones. La soberanía de la nación, esto es, la capacidad para gobernarse a sí misma y para actuar en el escenario internacional en un plano de igualdad frente a otras naciones soberanas, dimana del pueblo, de la gente, de cada uno de los hombres y mujeres que componen la nación. Es la voluntad popular el origen de la soberanía y es el pueblo su titular. Ese dogma de organización política ha permeado durante toda nuestra historia constitucional. Como dogma, también ha sido base y principio de la construcción democrática del Estado, lo que significa que el ejercicio de la voluntad popular se haga a través de las instituciones formalmente constituidas para beneficio del pueblo. Así, la fórmula se fundamenta sobre una base cargada de un alto contenido ideológico político, al declararse en el texto constitucional que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Pero igual, determina un condicionamiento supremo para la estructuración jurídica de la voluntad soberana al expresarse que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar o alterar su forma de gobierno. En este contexto, la arquitectura constitucional se expresó en un primer momento, hace ya 100 años, por mediación de los constituyentes de Querétaro, bajo el mandato de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Asimismo, la base principal de la estructuración jurídica del Estado mandata que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión y a través de los poderes de las entidades federativas. Entendemos, entonces, que los constituyentes de Querétaro perfectamente comprendieron que, aun cuando el poder soberano dimana de la voluntad popular, éste no podría ejercerse a través de un ente amorfo y abstracto compuesto por un conglomerado humano denominado pueblo, sino que el poder, para darle sentido y orden, tenía que ser ejercido a través de entidades fundadas en los valores de la ética republicana y los principios de la democracia, e instituidas con base en normas fundamentales que le dieran operatividad al funcionamiento del Estado. En pocas palabras, la titularidad de la soberanía le corresponde al pueblo. Su ejercicio a manera de poder público se hace a través de las instituciones formalmente constituidas e integradas por la voluntad del pueblo. Al conmemorar hoy el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, he querido, a manera de homenaje, reflexionar sobre estas ideas que animaron el ímpetu de los constituyentes de Querétaro para regresar al origen de la construcción de la nación mexicana que se expresa en las instituciones del Estado social y democrático de derecho y que, en términos de la teoría constitucional, se escribió a manera de norma pétrea por tratarse de una decisión política fundamental, teniendo como escenario las galerías del Teatro Iturbide. Si bien es cierto que existe un desencanto popular respecto de las instituciones públicas, ello no es culpa de las instituciones, ni menos aún, porque las instituciones que definen a México bajo el modelo del Estado federal, bajo la forma de gobierno republicano, como un régimen político democrático fundado sobre el principio de la división de poderes y sobre los valores del respeto irrestricto a la dignidad humana, signifiquen formas caducas de organización política para una sociedad que cree que las respuestas a la problemática y retos de la globalidad se encuentran en las autodefiniciones personales. Cierto es que en muchos casos las demandas de la sociedad han rebasado la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado y que éste, a su vez, pareciera ya no representar la amalgama de los intereses comunes. Pero en modo alguno, ello implica que la organización política, fundada en instituciones democráticas, necesariamente tiene que ser sustituida por esquemas que se definen a sí mismos como autogobiernos comunitarios,
pero que no ofrecen una alternativa para la atención efectiva de necesidades globales. Aun cuando pudiera pensarse en una crisis del Estado-Nación, hasta el momento no se ha planteado en ningún lugar del mundo un modelo diferente que lo sustituya y que cumpla con la función de hacer coincidir en un mismo sentido la autoridad y el orden con las libertades humanas, todo ello dentro del marco de una ley suprema. La ciudadanización de las funciones públicas, tan necesaria para lograr una limitación adecuada al ejercicio del poder institucionalizado y para erradicar y evitar la corrupción en el manejo de los asuntos públicos, lejos de ser un modelo de sustitución de la organización política, debe ser fuente de fortaleza de las instituciones creadas a partir del modelo adoptado en la Constitución del Estado. Pensar de otra forma acarreará el riesgo de pasar de un modelo de Estado de Derecho a una dictadura organizada del pueblo que solo polarizaría intereses grupales o particulares y propiciaría que entraran en conflicto poderes fácticos sin que hubiera capacidad de respuesta para su contención. Las nuevas tecnologías necesariamente tienen que ser una herramienta al servicio del derecho humano a la información, un mecanismo eficaz de vigilancia y denuncia ciudadana y un instrumento para transparentar la actuación de la autoridad y para hacer eficientes los servicios públicos. Pero pensar que la función de gobierno habrá de ejercerse por individuos ocultos en el anonimato de las redes sociales bajo el sofisma de la libertad ilimitada es apostarle al caos y a la cancelación de la vida colectiva fundada sobre el principio de la solidaridad comunitaria. Por ello, esta fecha es propicia para volver la mirada hacia el constituyente que hace exactamente 100 años matizó en una norma fundamental el ideario jurídico-político de la nación a la que se aspiraba. Es necesario leer una y otra vez, y así hasta comprender a cabalidad, los principios y valores que se expresan en el texto de nuestra Constitución. Leer y releer sus enunciados hasta saber y entender las normas en ellos contenidos. Leer y releer cada uno de sus artículos hasta adquirir el conocimiento total del mandato constitucional. Y estudiar una y otra vez, sin dejar de hacerlo nunca, las instituciones políticas, jurídicas, sociales y económicas consagradas en la Constitución. Solo así habremos de adquirir una plena conciencia de los derechos que como individuos se nos reconocen, de las obligaciones que como mexicanos debemos asumir y sobre todo del compromiso que tenemos para que prevalezca la vida institucional delineada en el texto de la Ley Suprema. El estudio y conocimiento de nuestra Carta Magna es la única vía para hacer prevalecer el Estado social y democrático de derecho y para hacer realidad el proyecto de nación que se fincó hace un siglo ya, pero que hemos ido perfeccionando a lo largo de la historia sobre la base de las libertades civiles, políticas y sociales, los derechos humanos y la dignidad individual y social, sobre las bases de la democracia como forma de vida, sobre la base de las responsabilidades públicas que da la institucionalidad republicana, sobre la base de la nación multiétnica y pluricultural, sobre la base del federalismo y del laicismo, pero sobre todo sobre la voluntad de un pueblo identificado por un denominador común, el espíritu mexicano. Es cuanto. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional de nuestro estado. Muchas gracias, buenos días. Saludo con mucho gusto y respeto a todas y todos los presentes, de manera especial al diputado Nicolás Contreras Cortés, presidente del Honorable Congreso del Estado, así como al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia
del Estado. A los secretarios, a la diputada Juana Andrés Rivera y al diputado José Guadalupe Benavides Florián, muchísimas gracias. A los diputados de este honorable Congreso, a los magistrados del Poder Judicial, presidentes municipales, legisladores federales, representantes de las Fuerzas Armadas, delegados federales y representantes también de las cámaras empresariales, partidos políticos, instituciones educativas, a los secretarios del Gabinete Estatal y a todos los medios de comunicación, muchas gracias por la presencia en este importante evento. La doctrina nos indica que una revolución se distingue de las revueltas o las rebeliones cuando logra formular un nuevo orden jurídico, es decir, cuando concibe una nueva forma de entender las relaciones sociales y construye un nuevo enfoque en la organización de las instituciones públicas. Recordemos que al consolidarse el movimiento revolucionario, se hizo necesaria la formulación de ese nuevo orden jurídico. No fue entonces una tarea fácil. Muchos revolucionarios sabían lo que querían, pero no poseían las habilidades técnicas para expresarlo en términos jurídicos. En contraste, los que estaban dotados de esa capacidad de expresión jurídica pretendían cambios mínimos que no alteraran la distribución desigual de los privilegios. En efecto, algunos sectores promovían la simple revitalización de la Constitución de 1857, aderezada con algunas escasas modificaciones circunstanciales. Otros sectores, aquellos dotados de una mayor convicción, expresaban la necesidad de un nuevo cuerpo jurídico que diera cabida a algo que ninguna constitución en el mundo había imaginado antes, es decir, los derechos sociales, esos derechos que constituían la materia prima de la Revolución Mexicana. Los expertos en materia jurídica de la época negaban que una constitución pudiera regular los derechos sociales. Para la doctrina del momento, una Carta Magna solo debía considerar dos apartados, el dogmático y el orgánico, es decir, los derechos individuales y la organización de las funciones del Estado. En ninguna constitución del mundo se incorporaba un apartado que regulara las disposiciones sociales en general. Cuando se reunieron los constituyentes en Querétaro, aparecieron de forma natural los dos bandos. Ambos habían participado en el movimiento armado, pero uno postulaba una simple adecuación normativa y el otro un cambio radical en la organización jurídica del país. Los debates del constituyente reflejan en cada artículo, en cada momento de definición, las posturas de ambos bandos en confrontación. Los triunfadores en esos debates fueron los promotores del gran cambio jurídico. Algunos de sus nombres perduran hasta el momento y es justo rendirles un sincero homenaje. Quisiera rescatar el nombre de dos que contribuyeron de forma destacada a la incorporación de los derechos sociales a la terminología constitucional: Heriberto Jara y Francisco J. Mújica. De los encendidos debates protagonizados por esos jóvenes generales revolucionarios, junto con otros destacados constituyentes, brotarían los artículos sociales de la Constitución. Permítanme también rendirle un merecido homenaje a Francisco Ramírez Villarreal, constituyente federal del Estado de Colima. Por su parte, nuestra Constitución local es un producto legítimo del cuerpo jurídico de Querétaro y como tal también es una expresión revolucionaria. Pero nuestra Constitución es también un homenaje a la voluntad de los colimenses por constituirse en una entidad libre y soberana, considerando que fueron muchas las luchas protagonizadas por afirmar el sentido local frente a las pretensiones de integración de entidades vecinas. Nuestro texto constitucional local es entonces el producto legítimo del afán revolucionario, pero también es la expresión de una sociedad que asume la conducción de su propio destino. Al recordar a estos documentos esenciales de nuestra historia, honramos también a las generaciones que modelaron el proyecto nacional y el proyecto estatal. Pero ese recuerdo sería efímero si no alentamos
de nuevo los valores que son resultado de nuestros esfuerzos históricos. Hoy, que nuevas amenazas se ensombrecen nuestra circunstancia internacional, es momento de revisar esos valores para documentar los esfuerzos de nuestro tiempo. La libertad, la soberanía, la democracia, el respeto a la pluralidad, el humanismo, el republicanismo, el federalismo, la vocación social de nuestras instituciones son algo más que referentes jurídicos, son la materia esencial de nuestra identidad y la guía para nuestros pasos en los siguientes meses y años. A veces sentimos que nos rodea la oscuridad, pero esos valores nos ofrecen destellos para iluminar nuestros pasos y nos brindan estímulo para enfrentar los retos que surgen en el camino. Son valores que siguen unificando la conciencia de los mexicanos más allá de cualquier diferencia circunstancial. Por ello, nuestra Constitución Federal y nuestra Constitución local son las expresiones de nuestra identidad histórica, pero también nuestro manual para el futuro. Muchas gracias. A nombre de la honorable 58ª legislatura, agradecemos una vez más a los ciudadanos licenciados José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, y al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a todas las autoridades civiles y militares, federales, estatales y municipales que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos en la celebración de esta sesión solemne, en la que, como cada 5 de febrero en nuestro país y en nuestro Estado, nos unimos hoy en la conmemoración del aniversario de nuestra Constitución, tanto federal como estatal, celebrando la existencia de estos documentos que han regido los destinos de nuestra República y nuestro Estado, en los que resaltan los ideales de justicia social, democracia, libertad e igualdad ante la ley, los cuales están contenidos en sus páginas. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 7 de febrero del año 2017 a partir de las 12 horas. Finalmente, solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía que, una vez finalizado este evento, acompañen a retirarse de este recinto oficial a los ciudadanos licenciados José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, y al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy, 5 de febrero del año 2017, siendo las 8:59, a nombre de la honorable 58ª legislatura constitucional del Estado, declaro clausurada esta 9ª sesión solemne, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias.